Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Diana Londoño y en esta ocasión les hablaré de la medicina del alma. En Egipto, las bibliotecas recibían el sugestivo nombre de clínicas del alma o tesoro de los remedios del alma, haciendo referencia a que en ellas el ser humano podía curarse la enfermedad más severa de todas, la ignorancia. Pero, ¿de qué tipo de ignorancia hablaban los sabios egipcios? Ciertamente, la ignorancia que aqueja al ser humano nunca ha sido cultural, sino existencial, y con esa idea como punto de partida, tenemos que entender que la educación no debe ser una mera acumulación de información, sino que debe convertirse en un medio de formación integral, cuyo objetivo sea la curación del alma. Educar no es instruir, es decir, transmitir conocimientos y habilidades, sino desarrollar potencialidades, sin olvidar nunca que la palabra educar viene de educir, del latín edugere, o sea, develar, sacar a la luz, potenciar aquellas capacidades latentes que nos ayudan a realizarnos en plenitud. De acuerdo con Platón, todo conocimiento es recuerdo, por lo cual, la misión de las órdenes y escuelas iniciáticas consiste en facilitar el camino y brindar herramientas poderosas para que cada estudiante recuerde lo que ha olvidado, pero que sigue estando en su interior. Los antiguos resumían esta idea en una sola frase: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Si el alma está enferma, amnésica, encandilada por los espejitos de colores del mundo material, entonces la filosofía iniciática debe entenderse como un valioso método terapéutico para que el hombre empiece a recordar su verdadera identidad. Epicuro hablaba de una terpeuen, terapia, y sostenía que vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del hombre, pues así como ningún beneficio hay de la medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo, tampoco lo hay de la filosofía si no expulsa las dolencias del alma. En otras palabras, si la filosofía no es aplicable a la vida cotidiana, si no es transformadora, si no nos afecta y nos remueve en lo más íntimo, no servirá de mucho. En Oriente, Buda es conocido como el gran médico, el curador de las enfermedades del alma, y su tratamiento ha sido inmortalizado en las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es: existe el dolor, la observación de los síntomas de la enfermedad. La segunda: el dolor tiene una causa, el apego. Este es el diagnóstico. La tercera: el dolor puede desaparecer si desaparece su causa, el pronóstico de la recuperación. Y por último, la cuarta noble verdad que dice que para extinguir la causa debemos seguir el óctuple noble sendero de Buda, que no es otra cosa que la prescripción de una receta. En la tradición judeocristiana, el pecado original, muchas veces entendido como una condenación eterna, que lleva a la conclusión errada de que la vida es un valle de lágrimas donde venimos a sufrir, puede ser visto como una afección existencial o de una intoxicación ocasionada por el fruto prohibido del Edén. El filósofo Rosacruz Eckartshausen, al hablar sobre este tema, afirmó lo siguiente: el estado de enfermedad de los hombres es un verdadero envenenamiento. El hombre ha comido del fruto del árbol, en el que el principio corruptible y material dominaba y se ha envenenado por este goce. En otras palabras, al comer del árbol del bien y del mal, de la dicotomía entre el yo y el no yo, de lo externo y lo interno, el ser humano primordial, Adán, rompió la conexión que lo ligaba con la fuente, y de este modo se produjo la caída que representa la separación de la unidad primordial entre el hombre y la divinidad. La consecuencia de este suceso es explicada por Eckartshausen de este modo:
El ojo interno, que por todas partes tenía la verdad por objetividad, se cerró. El ojo material se abrió al aspecto inconstante de los fenómenos, lo que significa que el hombre rápidamente olvidó su vínculo primigenio y se identificó con el mundo fenoménico, donde rige la diversidad. Así como el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal precipitó la separación, hay otro fruto que tiene la virtud de religarnos, de volver a conectarnos con la fuente. Estoy hablando del fruto del árbol de la vida, el otro árbol. Por esta razón, el esoterismo cristiano considera que el sendero iniciático no es otra cosa que una aventura maravillosa que empieza en las tinieblas y que culmina en un punto central, el Axis Mundi, donde podremos acceder a ese fruto delicioso que nos proporciona el recuerdo, darle un fuerte mordiscón y en ese mismo momento exclamar «Soy yo». De esa forma, y solamente de esa forma, nos convertiremos en lo que verdaderamente somos. Y dicho esto, saludo a todos los nobles caminantes que están transitando con nosotros este sendero que lleva a la paz profunda. Muchas gracias.